Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Buenas tardes a todos. Este es el programa número 430 de la agencia de noticias Cariyuga. Hoy es 25 de mayo, fecha patria de la República Argentina, de lo cual vamos a hablar en la segunda parte del programa, porque existen ciertos acontecimientos muy importantes en nuestro país que no podemos de ninguna manera soslayar. Me encuentro acá con el amigo Juan Manuel Garazalde, retomando el programa de Skype con esa modalidad, debido a que, bueno, al ser feriado él no viene a la capital. Recordemos que el amigo Garazalde vive en la provincia de Buenos Aires, así que aprovechamos y lo hacemos vía Skype, y aparte también por el tema de la pandemia, ¿no? Porque la cosa sigue, no es que se haya terminado. El tema sigue siendo dramático, si bien insistimos en el detalle de que gracias a las vacunas, que fueron tan criticadas por algunos, no existe esa cantidad de muertos que había antes, de modo tal de que esta enfermedad puede ser de alguna manera sobrellevada y mucho mejor gracias a las vacunas. Bueno, ha habido en las últimas horas una serie de acontecimientos que nos han hecho modificar un poco el cronograma de este programa. Específicamente yo quiero referirme a dos acontecimientos que han sucedido en los Estados Unidos y que son signos indicativos de este fenómeno que es la guerra de civilizaciones, porque insistimos que esto no es simplemente una guerra militar, sino que es una guerra cultural entre dos concepciones del mundo contrapuestas, que es la civilización moderna y la tradicional. Y nosotros insistimos que el mundo moderno se encuentra en una situación de colapso. Colapso no solo físico, en gran medida debido al tema este de las destrucciones del medio ambiente, las pandemias y la cuestión climática, de la cual hemos hablado tantas veces, sino también a la catástrofe moral que se está viviendo, porque resulta totalmente incomprensible para personas normales, ¿no? Que un país que se erige como el modelo de la democracia, de los derechos humanos y bla bla bla, porque sabemos que es todo verso eso, sea el país que tiene los índices más altos de violencia en el planeta. Pero un tipo de violencia irracional, porque si uno dice que una persona mata, a lo mejor para robar, por un estado de necesidad, por ejemplo, todavía, si bien no es justificable, se puede comprender ese fenómeno. Pero lo que resulta difícil de entender es este hecho de una violencia irracional, sin motivos, de personas que ingresan, especialmente en las escuelas, porque esto es interesante de notar, que tiene que ver con el fenómeno educativo en el país. O sea, todos estos ataques y matanzas acontecen en escuelas, debiendo ser la escuela el centro de formación de las personas, y resulta ser que es el lugar en donde acontecen estos actos de violencia criminal que nosotros acá en Argentina tenemos que reconocer que no existen. Yo recuerdo hace muchísimos años que hubo un ataque en una escuela de Carmen de Patagones, ¿te acordás vos de eso, no? Hace muchísimos años, pero creo que murió una persona, una cosa así, de un chico que también entró en un estado de shock y empezó a dispararle a los compañeros, pero algo fuera de lo común, además debido a un hecho esencial, ¿no? Que llama la atención, que cualquiera puede ir a un negocio en los Estados Unidos y comprar todas las armas que quiere, ¿no? Este chico a los 18 años compró 2 ametralladoras. Eso es una cosa de locos esto.
Acá una persona adulta para comprar un arma de guerra, pero necesita hacer una serie de trámites impresionantes y por lo general no admiten que una persona pueda adquirir un arma de guerra, tiene que ser algo excepcional. En cambio allá en Estados Unidos cualquiera puede comprar armas, ¿no? Y además lo insólito es que haya políticos y presidentes que respalden esto, eso es lo increíble. Este señor Trump, que es justamente, nosotros siempre dijimos, es el factor indicativo de esta sociedad decadente norteamericana, es el que expresa en manera más aguda las miasmas del sistema norteamericano, que es una civilización, como decía el maestro Ébola, y lo hemos reiterado varias veces, infantil, porque mientras que uno piensa a lo mejor, nosotros los que estamos en otra latitud, cuando vemos las películas de Hollywood, los cowboys y todo demás, suponemos que se trata de un entretenimiento. No es un entretenimiento, es el modelo ideal del norteamericano. El norteamericano quiere ser cowboy, quiere efectuar esos actos de violencia irracional y totalmente desmedidos que aparecen en esas películas de acción que se propagan en los Estados Unidos. Eso no es un entretenimiento, eso es un signo indicativo de una proyección existencial que tiene el hombre norteamericano, que es un hombre espiritualmente vacío. ¿Y por qué decimos que es un niño? Porque justamente el niño carece totalmente del sentido de la proporción, carece de la racionalidad, es un sujeto todavía irracional, todavía sometido a las pasiones. Y la educación lo que hace es lograr subordinar los instintos y las pasiones a la razón, a la racionalidad, a los principios morales. Bueno, eso es lo que no pasa en el norteamericano. El norteamericano es esclavo de su infantilismo, de su mentalidad de niño, pero un niño peligroso, porque uno a un niño nunca le va a dar una ametralladora, nunca le va a dar un arma. Es como el mono que tiene la navaja, es más o menos parecido. Si uno le da una navaja a un mono, pero va a ser un desastre tremendo, porque no tiene el sentido de la realidad. Y esto se reitera permanentemente, o sea que cualquier persona mínimamente informada sabe que esto es una cosa permanente en los Estados Unidos, porque se sale de una para entrar en otra. Entonces, la conclusión que queremos sacar nosotros aquí es que aquella civilización que se encuentra a la cabeza hoy en día del mundo moderno, porque el mundo moderno tiene como sociedad arquetípica la norteamericana, principalmente, y como pseudo negación de la sociedad norteamericana, la sociedad comunista o neocomunista representada hoy en día por Rusia, de lo cual vamos a hablar luego. Bueno, esa es la realidad de un mundo que marcha hacia el colapso, hacia la destrucción, destrucción física, ecológica, destrucción sanitaria. Ahora apareció la viruela del mono, otra novedad que nosotros no imaginábamos, ¿no? Y bueno, yo quería conocer un poco tus reflexiones. De paso te quería hacer una pequeña acotación, ¿no? Viste que hoy hubo un Te Deum en la catedral, ¿no? Que estuvo el presidente, no sé si estás enterado, y estaban los representantes de todas las religiones. ¿Y qué fue lo que pasó contigo? Porque tú no estabas ahí como representante. Yo estaba esperando que iban pasando los distintos obispos de las diferentes religiones, hasta mujeres había, porque se ve que hay alguna religión que tiene alguna mujer así. Así que a ti no te invitaron, Garazalde, Fernández no te invitó al Te Deum, No, pasa que nuestra iglesia no tiene lo que se dice registro de culto. Entonces no está dentro de la nómina y tampoco es que participamos. Sí, yo pienso que por una cuestión de exorcismo uno no tendría que ir así, porque Fernández se perdió tu bendición en el Te Deum de hoy. Hubiera sido, claro, yo creo que hubiera sido algo importante, ¿no? Recibir una bendición de un tradicionalista, porque la mayoría de todos esos clérigos que había ahí eran todos modernistas, eran todas personas, porque el fenómeno del modernismo, que es justamente la irrupción de la modernidad en el seno de
de las distintas religiones, no es solo del catolicismo, es de todas las religiones. Tú lo vivirás mejor en tu propia iglesia, porque tú me has comentado varias veces cómo la iglesia ortodoxa a la cual perteneces tiene ramas que son directamente agentes de Moscú, este famoso Cirilo, que apoya la guerra de Ucrania y todo demás. Bueno, pero sigamos un poco con nuestros temas. Yo te preguntaba qué te había parecido esto de este chico que cometió este crimen horrendo, ¿no? De 19 personas, 19 jovencitos, ¿no? Niños, ni siquiera jóvenes. 19 niños de una escuela primaria y 2 maestras. Una barbaridad. A ver. Lo que estoy notando es que... Un poco más fuerte necesitaría porque sí, tu sonido... tuve unos problemas de... ahora sí. Uno de los problemas que, digamos, que estuve notando en estos últimos acontecimientos, porque no hace mucho fue otro joven que entró a un supermercado y empezó a matar, sí. Y él mismo lo estaba filmando. Sí, exacto. Como si fuera un videojuego. Exactamente. Creo que lo que estamos en presencia de algo que es el desprecio absoluto por la vida humana. Exacto. Y eso es impresionante, porque exacto, si uno mata a alguien, dispara sobre una persona, tiene que haber algún efecto de ver a la otra persona caer de una determinada manera, de gritar, o sea, toda una situación en la cual del otro lado tiene que haber algún tipo de reacción. Y no la hay en este caso. Son como personas sin sentimientos, vacíos de cualquier tipo de piedad por la otra persona. Y eso es lo que asombra. O sea, se está creando una sociedad en la cual no tiene ningún tipo de sentimientos realmente humanos, porque hasta en una guerra existen sentimientos. O claro, sea, uno mata al enemigo, pero en el fondo no lo odia, sino que sí, defiende una posición, defiende su propia patria, sus propios compañeros. Bueno, por eso, la gran diferencia... No baila sobre el cadáver del que mató. Exacto, la gran diferencia es que esto es una violencia sin sentido. Es la violencia por la violencia misma. Porque en la guerra uno mata para defender a la patria, por ejemplo. Siempre hay alguna razón. En cambio acá en este caso... Hasta el soldado también tiene sentimiento humano. O sea, claro, hemos visto a los combatientes de Malvinas reunirse con soldados británicos, que más allá de que siguen siendo el enemigo, hay un respeto por el otro. Claro. Y ha ocurrido situaciones en las cuales en plenos combates se perdona la vida de muchas personas. Lo que estamos viendo ahí en Estados Unidos es que un chico de 18 años no tiene ningún tipo de sentimiento. No le afecta el ver a una persona caer bajo sus propias balas. Y bueno, por primera vez. Claro, pero yo insisto, si fuera un caso aislado, bueno, perfecto, puede suceder, pero esto es constante, permanente. Así que es una sociedad enferma, eso no cabe ninguna duda. Es una sociedad que está enferma y que no puede erigirse en modelo de las demás. No puede considerarse a sí misma como la encargada de difundir la justicia universal. Y esto viene al caso porque, mira qué coincidencia, que justo el mismo día que se comete este ataque, por el cual, como acabamos de decir, que queda en evidencia de que esta sociedad no puede erigirse en el juez del planeta como ha querido hacer hasta hace poco tiempo, se supo que se frustró un atentado que iba a cometer el ISIS en contra del presidente Bush, que es justamente un representante de los que avalan la sociedad del rifle, de la difusión de armas, o sea, es una persona, de paso comento, hago una pequeña, si ustedes ven cosas raras, es que Garazalde ha hecho todos unos experimentos para acomodar su computadora porque se le cortaba cada rato, y bueno, así que ahora la ha puesto en condiciones, ¿no? Por suerte.
es una guerra contra la tecnología para tratar de lograr ponerla al propio servicio. Bueno, pero decíamos, ¿no?, que justo el día de hoy la persona que fomenta, uno de los que más fomentaron este uso universal de las armas, porque en Estados Unidos, como decíamos, yo puedo ir a un negocio y comprarme una docena de ametralladoras sin problemas, no hay ningún inconveniente. Si un chico de 18 años lo pudo hacer el día de su cumpleaños, porque se ve que antes de los 18 no lo podía comprar, pero justo como cumplió los 18 fue al negocio y compró dos ametralladoras. Así que, bueno, una persona grande, mayor, puede comprar una docena de ametralladoras sin problema. Bueno, el señor Bush, Trump, el heredero de Bush, un Bush multiplicado de Trump, promovía la venta masiva de armas, porque dice que hay una cláusula constitucional de que el pueblo puede armarse. Ahora, un mono no puede tener la navaja libremente. Entonces, como este es un pueblo infantil, es un pueblo que no puede controlarse, es indispensable ponerle control de armas. Ahora, fíjense que este señor, que al mismo tiempo promueve el uso universal de las armas, es un defensor de la sociedad del rifle, junto con varios exponentes de la sociedad norteamericana, varios actores de Hollywood y todo lo demás. Al mismo tiempo es el que quiso, que invadió varios países, Afganistán, Irak. El otro día, en un discurso hablando de la invasión de Putin a Ucrania, se equivocó, en vez de decir Ucrania dijo Irak, ¿no? Pero claro, lo hacía para defender la justicia universal, los derechos humanos, que las mujeres puedan no usen burka. Claro, el país que asesina a sus niños sin ninguna razón. Hubo un caso de uno que entró en un cine porque se creía el Guasón, y mató a todos los espectadores que pudo matar cuando le quedaron, no le alcanzaron las balas para matarlos a todos. Ese es el país que quiere implantar los derechos humanos por el mundo. Fíjense qué cosa curiosa. Bueno, ese día se frustró un atentado de ISIS en contra de Bush, lo cual es llamativo por dos razones. O sea, por un lado, porque nos está demostrando que el Estado Islámico, que es aquella fuerza que, como nosotros hemos dicho, lucha en contra de todo esto, y por lo tanto está en guerra contra la civilización moderna, todavía está vivo, y que por lo tanto la sociedad norteamericana está preocupada y tiene sus controles muy estrictos porque sabe que está presente. Así que, claro, este ataque se frustró, pero no se frustró el ataque del chico contra los 19 niños. Ese no se pudo frustrar, lamentablemente, a pesar de que acabamos de saber, escuchando las últimas noticias, que este chico parece que ya lo había anunciado por Facebook. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el FBI y que se preocupe tanto por la seguridad de Bush y no se haya preocupado por la seguridad de los 19 niños y 2 maestros que fueron asesinados hoy, o ayer mejor dicho, de una manera tan impune, a pesar de que este chico se había preocupado de difundirlo? Y aparte parece ser que antes de salir a matar le disparó a la abuela también, le pegó un tiro en la cara. Así que fíjense qué cosa insólita que es esto, ¿no? O sea, es una sociedad patológica, enferma totalmente. Bueno, sociedad enferma que... Sí, adelante, sí, ibas a decir algo. No, lo interesante es ver que es una sociedad que puede hacer ese tipo, por ejemplo, de gastos. O sea, un chico de 18 años comprarse un arma. O sea, es una sociedad que tiene poder adquisitivo en su gran mayoría. Y eso es muy interesante porque uno piensa que la violencia viene un poco como añadiduría a los grandes problemas sociales, a las brechas sociales. O sea, que las clases más humildes, que no pueden salir adelante, terminan creando un cierto tipo de resentimiento hacia los que tienen. Y bueno, y hay un tipo de violencia de la calle, de pandillas, del que se siente discriminado. Estados Unidos tiene una larga historia de racismo, como nunca hemos visto. Pero esta situación es muy interesante
es de una clase media que está bien económicamente, que no tiene problemas de ver el futuro como algo oscuro, de que no voy a conseguir trabajo, de para qué voy a estudiar si luego no voy a tener cosas, que es un fenómeno más de las clases medias aquí en Latinoamérica, donde realmente uno puede tener un título de licenciatura, puede tener un posgrado y aún así terminar manejando un taxi. En Estados Unidos no existe eso. O sea, como que es una sociedad que está armada y todavía el aspecto económico es como que es algo estable, podríamos decir. No es el factor determinante de la violencia, porque uno puede cometer violencia porque tiene hambre, porque pasa necesidades y todo, pero en este caso no pasa ninguna necesidad. No pasa. No pasa. Esto es la violencia por la violencia misma, como decíamos al comienzo. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué ocurriría si a Estados Unidos le pasa algo como en la década del 30? Ajá. ¿Qué pasaría? Y ahí se matan directamente. Pero lo que pasa es que en este caso se matan matando, ese es el tema. Porque es el modo como descargan su frustración, su sentimiento de impotencia en contra de los demás. Sería interesante conocer, seguro que este chico explicó un poco por qué mató a tanta gente. Pero vio el éxito que ha tenido una serie de películas que se llama El Día de la Purga. No la conozco. Sí. Bueno, es la sociedad norteamericana, es algo del futuro, ¿no? Sí. Pero no un futuro muy lejano. Es una sociedad igual que la de ahora, pero unos años más adelante. En lo cual hay un nivel de violencia muy grande en la sociedad. Entonces el gobierno determina que un día al año se desarrolla entre las 10 de la noche, creo que las 10 de la noche y las 6 de la mañana, el Día de la Purga. Con la cual todos los ciudadanos de Estados Unidos podían salir a matar y la policía no iba a intervenir. Entre esa hora y esa hora. Sí, de hecho es así, porque no intervinieron en la matanza de este chico, lo dejaron matar, porque si él había anunciado ya por Facebook que pensaba matar, se supone que si hay un control para que no lo maten a Bush, ¿por qué no puede haber un control en Facebook de las comunicaciones que se hacen? Además que este chico seguro que debe haber dado alguna señal antes de hacer esto. Debía haber sido, creo yo, que ya estaba caracterizado como un tipo violento, en fin. Bueno, pero pasando... Sí. Los sistemas contemporáneos pueden detectar eso. Hoy detectan cualquier cosa que, por ejemplo, esté relacionado con la defensa de este momento de la guerra a favor de Putin. Que alguien defienda a Putin lo puede encontrar. Pero en Facebook bien sabemos que cualquier cosa que uno dice recibe una sanción. Ahora, un chico que dijo, pienso con un nombre, un terrorista, hay un sistema que lo detecta. Exacto, bueno, pero un chico que dijo, pienso salir a matar, a ese no le hicieron absolutamente nada. En cambio, el que dijo lo mejor, supongamos alguien que ha dicho, no me gustan los homosexuales, a ese lo escrachan, lo suspenden y lo sancionan y todo lo demás. En fin, estas son las estupideces de la sociedad norteamericana. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sigamos. Y pasamos ya inmediatamente de la actitud, porque en estos días, si no hoy, mañana, se cumplen 90 días, 3 meses de la guerra de Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, porque vamos a decirlo exactamente como es. Bueno, es un hecho importante, porque más allá de que nosotros simpaticemos con quienes han resistido heroicamente ahí en las distintas ciudades ucranianas, yo lamento mucho esta rendición que hubo en la acería de Azov, de Mariupol, la brigada Azov en Mariupol, porque realmente sí, uno tendría que estar ahí para decirlo, pero viéndolo de afuera yo pienso que tendría que haber resistido hasta la muerte. Esa tendría que haber, porque ¿qué destino tiene esta gente en las cárceles rusas? Van a ser directamente exterminados. Entonces, si van a ser exterminados a las cárceles rusas, tendrían que haber resistido hasta morir. Esa es la conclusión que yo saco. Pero en fin, dejemos de lado esos detalles. Y yo creo que acá hay una situación nueva, que es esta. Putin, evidentemente, como hemos dicho varias veces, pensaba resolver el problema en 3 días. Y se encontró que el actor cómico que dirigía el país era prácticamente un general, un general de división con muchas medallas, con gran capacidad de combate. Y aparte,
no estaba Trump, no estaba Bush, porque recordemos nosotros que cuando Bush estaba en el poder, ese señor al cual quisieron matar en el día de ayer, cuando Bush estaba en el poder, Medvedev, que era el sustituto de Putin, que por un problema constitucional no podía estar en ese momento en el poder, invadió Georgia, ¿no? Y Putin estaba en ese momento en Pekín presenciando la Olimpiada junto a Bush, y confraternizaron, no más bien, porque la clase gobernante norteamericana, especialmente del Partido Republicano, con Bush y Trump, exaltaban a Putin, lo consideraban como un gran, digamos así, amigo de los Estados Unidos. Recordemos siempre la anécdota del famoso crucifijo que le mostraba Putin a Bush, que le decía, este lo tengo desde que me bautizaron. O sea, lo convenció a un imbécil como Bush de que él era cristiano y que no era comunista. Él se ve que estuvo en la KGB nada más que para ver cómo funcionaba, ¿no? Bueno, y así invadieron Ucrania, invadieron Georgia, ocuparon un país, no hicieron absolutamente nada, pero ahora la cosa es distinta, porque el señor Biden, que hay que reconocerle el mérito de haber enviado armas en abundancia al gobierno ucraniano, que es lo único que evita que en estos momentos Ucrania sea ocupada. Porque si no tuvieran las armas que les envía Norteamérica y por extensión también las naciones europeas, nosotros nos encontraríamos con que Ucrania sucumbe. Lo que ha evitado el colapso del régimen ucraniano han sido las armas muy sofisticadas, algunas, que les ha mandado el Occidente. Ahora, esta situación no puede durar mucho tiempo, porque esto es lo que ha significado la prolongación de la guerra a 3 meses ya, y puede seguir más tiempo. O sea, esto no tiene visos de terminar de un día para el otro, como suponía el señor Putin. Entonces, acá hay dos cosas. O sea, Putin no se va a retirar de ninguna manera con una derrota, porque sabe que si es derrotado en Ucrania, desaparece del poder. La única solución que podría haber es un golpe de Estado en Rusia, que lo desplacen. Pero la cuestión es que uno no ve que haya una resistencia interna dentro de Rusia como para desplazarlo a Putin. Eso es lo que no se ve. Entonces la situación es grave, porque hoy en día, y yo pienso que hay que prestarle atención, algunos van a decir, sí, que nosotros somos agentes de esta persona, porque como explicábamos en el programa anterior, existe ese pensamiento reduccionista, como lo habíamos explicado, binario. Hasta ahora nadie me sugería una palabra diferente del pensamiento binario, de que si una persona que ha sido demonizada dice algo, hay que decir lo contrario. Y acá en este caso, alguien al cual pienso que hay que prestarle atención porque está bastante conectado con las primeras planas, que es el señor Soros. Lo hemos mencionado. Ahora van a decir que somos agentes de esta persona. El señor Soros ha dicho que corremos el riesgo de la Tercera Guerra Mundial. Él lo ha dicho claramente. Porque la Tercera Guerra Mundial, ¿cómo estalló? Justamente de un conflicto que se prolongaba ilimitadamente. ¿Y cómo fue que Japón y Estados Unidos entraron en guerra? Por una razón parecida a la que está sucediendo actualmente en Ucrania. Porque Estados Unidos enviaba armas a los chinos. Japón había invadido China. Entonces Estados Unidos le enviaba armas a los chinos para contrarrestar la influencia japonesa. Entonces el Japón resolvió atacar a los Estados Unidos en Pearl Harbor como medida, digamos así, correctiva, suponiendo que con eso terminaba con las operaciones norteamericanas en China, pero claro, le salió mal porque le dio el argumento que necesitaban los sectores belicistas para entrar en guerra. Bueno, acá puede suceder algo parecido, que en algún momento pueda suceder algún acontecimiento. El señor Biden estuvo viajando el otro día al Japón en un avión y se encontró con una interferencia de aviones chinos y rusos, lo cual generó una especie de conflicto diplomático. Bueno, ¿qué pasaría si hubiera habido un accidente?
un choque, un disparo por equivocación con misiles. Evidentemente corremos un riesgo que hay que tenerlo en cuenta. No creo que esté equivocado el señor Soros, no creo que el señor Soros lo haya dicho porque quiere hacer negocios, como decían estos tipos, ¿no? Estos fabuladores de los cuales hemos hablado en el programa anterior, que cada vez que Soros dice algo es porque tiene alguna intención oculta. No, evidentemente ha expresado, a mi entender, algo que es evidente, que es notorio, que acá nosotros corremos un peligro muy severo de que acontezca una guerra mundial, que bien sabemos que una guerra mundial, si hoy se desata, es una guerra atómica. Y una guerra atómica no es lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, sino que ahora hay armas mucho más sofisticadas que esas, miles de veces más poderosas. O sea, bueno, se corre un peligro serio, se corre un peligro severo, hay que alertarlo, hay que decirlo. Uno no tiene miedo de ser alarmista, estamos diciendo la realidad, esto puede suceder, es una posibilidad real. O sea, no hay una historia ya escrita, como suponen estos sujetos de los cuales hemos hablado, que dicen que todo está manejado por los superpoderes, que inventan cosas porque están manejando la realidad. No manejan la realidad. El problema es esto, se les escapa de las manos, la realidad es esa. Así que esa es la reflexión que queremos hacer al respecto. No sé si te merece alguna otra reflexión adicional este asunto. Porque yo quería pasar ahora al tema de Argentina. Pasemos al tema de Argentina. Bueno, podemos comenzar diciendo que hoy es 25 de mayo. Para la República Argentina el 25 de mayo es una fecha importante. Se cumplen, podemos decir, 212 años, ¿no? No me equivoco en la cantidad de años, de nuestra emancipación nacional, que fue denominada con el tiempo Revolución de Mayo, porque hubo en el seno de los revoltosos que hicieron esa movida en contra del virrey para desplazarlo, acá en la historia argentina tuvo mucho que ver Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte invade España, y el rey que había en ese entonces, Fernando VII, huye. Deja el poder y es ocupado por un usurpador que es el famoso hermano Pepe Botella de Napoleón Bonaparte. Entonces, ante esto, se genera, en la misma España, se genera, en el único lugar en donde no había llegado Napoleón, se genera una junta que suplanta al rey, que es la Junta de Cádiz, y bueno, acá se quiso hacer algo parecido. Cuando se enteraron de eso, se quiso hacer algo parecido. Consideraron que el virrey ya no era autoridad porque no estaba más el rey, y que el poder pasaba a las juntas. Y bueno, pero lo que pasa, que no todos los que hacían la Revolución de Mayo pensaban así. Había algunos que lo veían en términos jurídicos, como acabamos de decirlo, pero otros que veían en tal gesta la gran oportunidad histórica de hacer una revolución parecida a la francesa. Y entre ellos había un prócer, entre comillas, que se llamaba Mariano Moreno, que fue el que tradujo al castellano el Contrato Social de Rousseau. El Contrato Social de Rousseau, bien sabemos que es el texto fundamental que usaron los revoltosos subversivos que hicieron la subversión inglesa, como la decía, me acuerdo acá, Maillet, esa mal llamada Revolución Francesa, para destruir el país, generando ideas falsas. Y la idea falsa que se plantea en el Contrato Social de Rousseau, o sea, abiertamente falsa, es el principio de la igualdad, de que los hombres nacen iguales. Rousseau decía en su famoso texto traducido por Mariano Moreno, y que, aclaremos, fue puesto como lectura obligatoria en las escuelas por la primera junta, es un hecho que a veces se ignora. Bueno, dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte. Era más o menos el Milei de esa época, porque Milei dice eso casualmente. El hombre, si lo dejamos en total libertad, es una maravilla de cosas. No hace lo que hizo este chico
de matar a 19 niños, ¿no? No, es una maravilla, es una maravilla. Lo que pervierte al hombre es la sociedad, el Estado, como dice este imbécil de Milei. Es el Estado es el que pervierte al hombre. Y esa era la idea que estaba latente en la Revolución de Mayo, que, como decíamos, tuvo varias tendencias. En su sector más subversivo, que fue el que triunfó con el tiempo. Al comienzo, claro, la revolución, la subversión, no es fulminante, sino que va de a poco, va de a poco. Primero vino esto, que fue lanzar estas doctrinas subversivas totalmente ajenas a la realidad, como el famoso contrato social de Rousseau, lanzarlas ahí a la palestra. Y luego, con el tiempo, este pensamiento subversivo moderno, vamos a llamarlo así, antitradicional, fue cada vez progresando más. Vino Rivadavia, vino Sarmiento, vino Bartolomé Mitre, la masonería se hizo cargo del país, o sea, las cosas se fueron profundizando. Y hasta que llegamos, bueno, la herencia de Mariano Moreno, bueno, llega hasta nuestros días. Nosotros, ¿qué podemos decir de la Argentina del 2022 a 212 años de tal gesta, del momento que Mariano Moreno promueve en las escuelas el contrato social, o sea, inicia el proceso subversivo en nuestra historia? Bueno, la subversión ha avanzado, porque este igualitarismo, totalmente antinatural, ya llega a planos que antes ni siquiera Mariano Moreno se imaginaba. Por ejemplo, la igualdad sexual, de considerar que las personas que nacen con un determinado sexo es una cosa totalmente casual, no elegida. Y casualmente hubo un censo en estos días, ¿no? Fíjense, coincide un poco el aniversario de la Revolución de Mayo con el censo que se hizo una semana antes, casualmente un miércoles, hace una semana exacta se hizo un censo en la República Argentina. Y en ese censo se le preguntaban a las personas las cosas más insólitas. Una de esas preguntas era justamente eso que acabamos de decir nosotros ahora. Se le preguntaba a la gente, ¿usted cómo se considera con respecto al sexo físico que ya posee desde el nacimiento? O sea, ¿se reconoce como hombre, como mujer o como otra cosa? Y dentro de esa otra cosa, bueno, hay una pluralidad de elecciones sexuales, los homosexuales, los travestis, los sadomasoquistas, los zoofílicos. Hay una cantidad de divagaciones sexuales, de orientaciones sexuales, que son infinitas. Cada día uno se entera de una nueva. Porque la idea un poco que existe aquí es la siguiente, que los seres humanos somos iguales, como decía el contrato social de Rousseau, lo cual es una falsedad absoluta. Los hombres son desiguales ya desde antes de nacer. En el mismo proceso de gestación que se da en un ser, se va produciendo una diferenciación que primeramente es sexual. O sea, el sexo, el sexo lo va desarrollando en el tercer mes de la gestación. Eso es una cosa que es bien sabida. El sexo aparece en el tercer mes. Y esas dos orientaciones que hay, la masculina y la femenina, representan la primera división que existe en el hombre, la primera diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? No es solamente una diferencia física. No es que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina, no es solamente esa, sino que hay una diferencia psíquica fundamental, que tiene que ver con la diferencia que existe entre la potencia y el acto, la pasividad y la actividad. Y esas dos orientaciones son dos orientaciones que se tienen que ir desarrollando con el tiempo. Nadie nace, para decirlo de una manera muy clara, nadie nace 100% hombre o 100% mujer, sino que se va desarrollando con el tiempo. Ser hombre quiere decir ser activo, ser la persona que resuelve por sí mismo, que tiene en sí mismo el principio de lo que se hace. Y ser mujer es justamente el acto por el cual se produce una
adhesión absoluta hacia el hombre, la lealtad. O sea, el hombre es activo y la mujer es pasiva. La mujer, la virtud propia de la mujer es la entrega absoluta hacia su hombre. Y la virtud propia del hombre es la realización de un fin, la autosuficiencia. Por supuesto que, como decíamos desde el comienzo, nadie es 100% hombre ni 100% mujer. Existen modelos, existen paradigmas. Por ejemplo, el emperador, el jefe de Estado, el líder político, ese es el 100% hombre, porque él es el que resuelve, él es el que lleva adelante una determinada meta. Y la actitud de adhesión que se tiene hacia ese líder está expresando esa potencialidad propia que tienen los seres humanos, de adherir a ese principio, de adherir y entregarse totalmente a ese principio, lo cual se da de manera primaria en la familia. En la familia, la mujer es aquella que sigue lo que el hombre hace, y que es, digamos así, le entrega una adhesión absoluta, porque el hombre respecto de la mujer es como el Dios para ella. Esa es la idea que siempre existió en todas las sociedades normales. En la sociedad tradicional de la India, la mujer, siempre dábamos este ejemplo, se inmolaba en el momento de la muerte del marido, porque lo acompañaba en los caminos del cielo. En la India el matrimonio era indisoluble incluso después de la muerte. Acá en nuestra sociedad la indisolubilidad del matrimonio tiene que ver con eso principalmente. El matrimonio es un sacramento fundamental. El mundo moderno ha perdido eso totalmente. Entonces nos encontramos con que la sexualidad es concebida exclusivamente desde el punto de vista del ejercicio de los placeres. Ese es el sentido de la sexualidad. Ha perdido totalmente la dimensión espiritual. La dimensión espiritual ha desaparecido en la esfera de la sexualidad. O sea, el sexo es comprendido nada más como el disfrute, como la búsqueda de lo placentero. Entonces, por lo tanto, como el sexo es nada más que placer, que despliegue de los placeres, bueno, hay una cantidad ilimitada de formas de alcanzar a desarrollar ese placer. Son infinitas, son múltiples. Y así es como, y esas son las preguntas que están haciendo actualmente que hacían ahí en ese censo. No sé si vos también lo has percibido así, de esta manera. Sí, totalmente. Además de que ya, sobre todo acá en la Argentina, está sobredimensionado mucho este tema de la sexualidad, y se confunde justamente, por eso también a los que no lo saben, que nosotros en Argentina se realizó un censo donde una de las preguntas era que como uno se percibía, hombre, mujer, homosexual, bisexual, no binario, todo un listado. No estaban los 100 y pico de género. Y se agregaba u otros. O sea, eran ejemplos esos, claro, u otros. Bueno, ha habido, no sé, hace varios años, de la ley de identidad de género, creo que era, en la época de Cristina Kirchner, ya empezó con todo este tema de cambiar los nombres de las personas, el DNI, de percibirse de una forma, percibirse de la otra. Y todo esto que involucró muchísimo dinero que vino de afuera, que se ha obligado a aplicar en este tipo de política, donde muchos se llenaron de plata, muchos se hicieron especialistas de género, algo que es un invento. Y resulta que los resultados del censo, que más o menos estamos llegando a unos 50 millones de habitantes, sí, había que solamente 50.000. Sí, pero yo quiero llegar a esto, pero yo quiero llegar a esto. El problema no es tanto ese, que son pocos, porque ya sabíamos que son pocos. El problema es que con esa pregunta que se está haciendo, se está induciendo a pensar que es lo mismo ser, supongamos, sexualmente normal que ser homosexual, que ser travesti, porque en la misma pregunta ya se están dando de alguna manera definiciones. Claro. Porque... Y es más, está mal expresado, porque en lugar de poner hombre y mujer, tenían que haber puesto, como que se dice, cuando una persona gusta el sexo contrario,
heterosexual u homosexual. Heterosexual. Yo estoy en contra también de eso. Yo hubiera preguntado, primero que cuando alguien si hubiera sido mucho más sencillo preguntar si padecía alguna patología. Eso hubiera sido lo más sencillo, si padecía alguna enfermedad. Hubiera sido mucho más lógico preguntar eso. Pero claro, como acá se equipara todo, acá lo principal, el moderno, considera que es una casualidad el hecho de que uno esté en un cuerpo de hombre o en un cuerpo de mujer. Cuando en realidad eso es algo que ha sido elegido por uno antes del nacimiento. Como nosotros decíamos, en la misma gestación, el ser viviente va eligiendo el sexo al cual pertenecer. Y entonces, ¿qué va a suceder? O sea, no es el producto de un azar esto. El error es ese. El error es creer que nosotros estamos en un cuerpo determinado por un azar, simplemente. No es así. Nosotros elegimos ser hombres y ser mujeres antes del nacimiento, en el mismo proceso de gestación. Ahora, como la sexualidad no termina con el nacimiento, o sea, no es solamente física, sino que es también psíquica, se necesita una educación especial para ser hombre y para ser mujer. La función de la escuela es educar a los hombres para que sean cada vez más hombres y a las mujeres para que sean cada vez más mujeres. No la mezcla como existe actualmente. Actualmente se mezcla todo porque se está partiendo de esa premisa de Mariano Moreno, por la cual todos, copiando a Rousseau, todos somos iguales. Existe la igualdad. No existe la igualdad. La primera desigualdad que existe es la desigualdad sexual, en donde ser hombre quiere decir ser activo y ser mujer quiere decir ser pasivo. Eso es lo fundamental. Y hay una virtud propia del hombre y una virtud propia de la mujer. La virtud propia de la mujer es la entrega absoluta hacia su hombre, la lealtad. Lo cual políticamente también tiene su expresión, que es por parte del súbdito la entrega absoluta hacia su gobernante, hacia su jefe. El jefe al cual se le entrega una absoluta lealtad. O sea, ser leal es una virtud, lo cual ha desaparecido totalmente. Todos somos jefes hoy en día, todos somos iguales, no hay diferencia. Por eso el sexo, que antiguamente tenía una función indicativa con respecto a una orientación existencial, ahora se ha convertido nada más que en un despliegue de placeres. Por eso no tiene ninguna significación estar en un cuerpo de mujer, estar en un cuerpo de hombre. No interesa, simplemente el sexo tiene que ver con el despliegue del placer, exclusivamente. Por eso. Y lo último, ya con esto terminamos, claro, esto también se ha compaginado con los nuevos billetes que tenemos actualmente, que son billetes que tienen que ver justamente con eso, con este igualitarismo que viene desde el contrato social de Rousseau, por el cual, claro, antes teníamos animales en los billetes, ¿no? Lo cual era una aberración tremenda. El gobierno de Macri había puesto billetes con figuras de animales, lo cual era como reducir la Argentina a un sentido prehistórico totalmente. Y ahora hemos pasado a tener billetes de todas las orientaciones sexuales. Fíjense, se inauguraron 4 billetes en donde hay la misma cantidad de próceres hombres y próceres mujeres. Cuando en realidad estos próceres mujeres que aparecen allí, creo que son 3 próceres mujeres y 3 próceres hombres, no son tales. ¿Quién conocía a esta mujer negra que luchó ahí en la independencia? Bueno, hay muchísimas personas que lucharon. El prócer fue, además de haber sido una persona valiente en los combates, fue una persona que representó una determinada línea de pensamiento, un liderazgo. ¿Quién era esta Remedios, no sé cuánto, esta negra que aparece así? Que lo han hecho para reivindicar a la afrodescendencia. Una cosa ridícula, porque no se necesita poner a un negro en un billete para aceptar o reivindicar la afrodescendencia. Es una estupidez total. Pero no termina allí. Ahora va a haber, y hasta ahora no ha sido desmentido, denominaciones menores, billetes de travestis, de un travesti y de un homosexual, porque de esa manera están todos representados. Bueno, este es la Argentina caos en la cual estamos viviendo, donde el igualitarismo democrático inaugurado por Mariano Moreno en la Revolución de Mayo se plasma en este igualitarismo sexual, este pansexualismo ridículo,
que estamos viviendo actualmente, llevado incluso al terreno de los billetes, porque ya es lo último que tenía que pasar, porque cuando se ha querido destruir la Argentina se empezó siempre por los billetes. Yo siempre recuerdo esa famosa ejemplo que llamó mucho la atención, cuando en plena decadencia democrática apareció un billete. En ese entonces estaba San Martín, principalmente en los billetes, con 3 6 graficados en la cabeza. Y esto es real, eso está demostrado. Que en la Casa de la Moneda pusieron símbolos satánicos en la figura de San Martín. La intencionalidad, bueno, evidentemente, o sea, las logias secretas suelen aplicar este tipo de simbolismos para reseñar lo que va a suceder, y lo que sucedió fue la destrucción de la moneda argentina y por lo tanto de la economía argentina luego de eso. Y ahora, bueno, es la destrucción de la Argentina. Estos billetes representando este caos sexual al cual hemos hecho referencia, y bueno, son la demostración clara de que este país marcha totalmente hacia la destrucción, hacia la desaparición. En fin, daría mucho para hablar. No sé si quieres agregar algo más a todo esto. Bueno, los problemas tecnológicos al amigo Garrasalde lo han tenido totalmente atrapado, así que he tenido que hablar yo más que otras veces. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.